bloqueos y estados durante la ejecución de procesos. Dentro de las operaciones más básicas y a la vez más complejas de nuestras computadoras, de nuestras PCs, encontramos precisamente los procesos, ya que son las que se van a ejecutar directamente como operaciones básicas en el procesador. Es importante que tengamos claro cómo se lleva a cabo toda esta estructura y qué es lo que puede interferir en el sistema operativo para poder llevar a cabo un uso eficiente de los recursos de cómputo. Esto nos va a permitir entrar al mundo que se despierta, vamos a decir, con respecto a lo que es la computadora. O por lo menos sería parte de la manera de decir que el sistema de cómputo, a través del sistema operativo, tiene que hacer un uso eficiente de recursos para poder llevar a cabo todos los procesos que nos ocupa, incluyendo, por ejemplo, los videojuegos que tanto les llaman la atención. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en un conjunto formado de instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. El conjunto de instrucciones de programación que están almacenadas en archivos no se les llama proceso, se les llama programa. Cuando se cargan a memoria principal para ser ejecutadas por el procesador, es cuando se transforma el nombre de programa a proceso. Ya cuando tiene los recursos asignados, que está en memoria principal, que está ya lista para ser ejecutado por el procesador, entonces se dice que es un proceso. Su estado de ejecución en un momento dado, ¿sí? Tiene valores de los registros que va a utilizar en el CPU ese programa en ejecución. La memoria de trabajo, ¿sí? La memoria que se le reservó para su contenido y la información que permite al sistema operativo planificar su ejecución. Los procesos los podemos definir, porque varían entre los autores, como, sistemas o proyectos o programas o archivos que permiten generar multihilos de programación, o sea, estructuras lógicas ejecutables que se conocen como hilos y que permiten precisamente, a través de la memoria, de los registros del procesador y demás, hacer la ejecución y todo para lo que fueron programados. Cada hilo consta de instrucciones y estados en ejecución. Por eso es que se puede dar la multiprogramación, o sea, porque se pueden manejar multihilos. Cada hilo es una secuencia lógica de un programa que puede ser ejecutado. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también, ¿sí? Se debe hacer cargo de la comunicación entre los procesos, pero lo hace a petición de estos. Un proceso puede calcular información que va a ser utilizada por otro proceso y entonces quien se encarga de hacer esa administración y esa comunicación es el sistema operativo. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación, ¿sí? O fork. Los nuevos procesos son independientes y no comparten memoria, es decir, la información con el proceso que los creó. Sin embargo, sí se puede mandar información, o más bien el nuevo proceso puede jalar información que esté guardada en la memoria de los procesos anteriores que las pudieron haber calculado y guardado en una dirección específica. El principal trabajo del procesador es ejecutar las instrucciones de máquina que se encuentran en memoria principal,
Estas instrucciones se encuentran en forma de programas. Para que un programa pueda ser ejecutado, el sistema operativo crea un nuevo proceso y el procesador crea una tras otra las instrucciones del mismo proceso. En un entorno de multiprogramación, el procesador intercalará la ejecución de instrucciones de varios programas que se encuentran en memoria. El sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado, las pautas de los intervalos para los intercambios, vamos a decir, de los procesos dentro de lo que es el procesador. Esta asignación de recursos para cada proceso. El modelo de dos estados implica que está en ejecución o no en ejecución, o sea, o se está ejecutando o no se está ejecutando. Esos son los dos únicos estados que toma en cuenta este modelo. El modelo de estados más simple es el de dos estados. O está en ejecución o no. Ese es el más simple. En este modelo, un proceso puede estar ejecutándose o no. Cuando se crea un nuevo proceso, se pone en estado de no ejecución. En algún momento, el proceso que se está ejecutando pasará al estado de no ejecución y el otro proceso que estaba como no ejecución se elegirá de la lista de procesos listos para ejecutarse, ¿sí? Y ponerlo en ejecución. Cuando ponemos en ejecución un programa, pues, automáticamente se crea un proceso, o sea, el programa se transforma en proceso cuando lo ponemos en ejecución. Lógicamente, este proceso va a pasar por distintos estados durante su vida. Puede estar en espera para empezar a procesar datos, pero como el procesador está ocupado, tendrá que esperar hasta que este esté disponible. También podrá estar esperando a que el usuario entregue algún dato o le tenga que leer de algún disco y mientras no podrá seguir con su ejecución. Pues hasta que no tenga el dato o los recursos que requiere, no puede realizar los cálculos para los que se programó. Su estado normal será el de ejecución de las instrucciones programadas, es decir, estar haciendo uso del procesador. Ese es el estado normal, pero también podrá estar suspendido. ¿Por qué? Porque no tenga esos recursos. Los estados por los que puede pasar un proceso durante su existencia en el sistema pueden dividirse de la siguiente manera. Ejecución es el estado en el que se encuentra un proceso cuando tiene un control del procesador. En un sistema con un único procesador, este estado solo puede tener un proceso. Preparado. Los procesos que están dispuestos para ser ejecutados, pero no están en ejecución debido a alguna causa. Puede ser por una interrupción, o sea, haber entrado a una cola cuando estaba en ejecución, otro proceso, o algún otro tipo de decisión de planificación tomada por el sistema operativo. Puede también estar como bloqueado. Los procesos que no puedan utilizar el procesador porque han realizado operaciones que exijan una espera, como por ejemplo las operaciones de entrada, salida o espera por un evento cualquiera, el procesador permanecerá en el estado hasta que termine la operación o se produzca el evento por el que está esperando. Entonces bloqueado, o sea, tiene el procesador en línea, vamos a decir, pero no está en ejecución. Está detenido hasta que obtenga el recurso necesario. Además, puede haber otros dos estados que podemos considerar no activos, que corresponden a una suspensión de la ejecución del proceso. Podríamos decir que son procesos que pasan
a un estado catatónico, ¿sí? A la espera de que despierten en algún momento y vuelvan a estar activos, ¿sí? Suspendido preparado. Este estado es un estado especial. Se llega cuando todos aquellos procesos que hayan sido suspendidos sin tener pendiente una operación de entrada o salida. O sea, es un estado en el que estoy esperando el turno, no porque me haga falta ya un recurso, sino porque estoy esperando a que se libere el procesador para continuar la ejecución. Suspendido bloqueado. Esto tendrá este estado todos aquellos procesos que, estando pendientes de un evento, de un recurso, hayan sido suspendidos. Es decir, todos los procesos que, estando bloqueados, el sistema operativo reciba la orden de suspenderlos, pasarán a este estado de suspendido bloqueado. Si tratamos de entender la gestión del procesador, podemos ver que tenemos los procesos preparados, los bloqueados, suspendidos, preparados, o sea, listos para entrar en ejecución, suspendidos, bloqueados, ¿sí? Y los que están en ejecución. Obviamente vamos a tener algunos que van a poder estar entrando, por ejemplo, en ejecución, pueden salir y estar preparado, ¿sí? O al revés, pueden entrar de preparado a ejecución. El bloqueado va a estar siempre en espera de algún evento, de algún recurso. Este bloqueado que esté en espera de algún recurso puede, ya sea brincar hacia ejecución si es que consigue el recurso, o si no, entonces suspender, ¿sí?, a lo que es el suspendido bloqueado. Y hasta que no se tenga todo y se confirme que todo está bien, entonces se regresa otra vez a este bloqueado para que pueda en un momento, se regresa a preparado, suspendido preparado, y después a preparado para la ejecución del mismo. ¿Sí? Entonces son las formas en las que puede trabajar. Obviamente entre bloqueado y suspendido bloqueado puede haber una comunicación bidireccional, porque va a haber obviamente estados activos y no activos. Los estados activos es cuando está preparado, y preparado puedo bloquear un evento o un proceso. Los que ya están preparados los puedo meter a ejecución, pero si no está preparado, ningún proceso va a poder llegar a ejecución. Tiene que llegar por preparado. Si yo tengo un proceso nuevo, primero tiene que ser admitido, incluido en una lista. Ya que se incluyó en una lista, entonces lo puedo mandar a ejecución. ¿Sí? Si terminó, puedo regresar como el fin del tiempo. Si terminó el tiempo asignado en el proceso, tengo que regresarlo a listo. Ahora, si no tengo un recurso para ejecutarlo, entonces lo tengo que regresar a bloqueado. Y hasta que reciba el recurso, lo mando a listo de nuevo para que sea ejecutado. Y ya que haya terminado, si ya finalicé el tiempo, entonces lo que puedo hacer es salir, ya terminado. Ese es el otro estado, terminado. Procesos suspendidos. Si yo tengo la cola que vimos hace ratito, con el nuevo, el listo, el bloqueado, en ejecución, terminado, pero además, si yo tengo bloqueado o estoy listo, pero tengo que, aquí por ejemplo está listo para ejecutarse, lo empiezo a ejecutar, pero el usuario me manda la instrucción de cancelar, entonces se viene y lo mete a listo y suspendido, pero por una indicación directa del usuario. Ahora, si es porque me falta un recurso, entonces lo mando a bloqueado y suspendido. ¿Ok? Los procesos para el sistema operativo son tablas o bloques de control del proceso y se conocen como
PCB, bloque de control de procesos, con los estados del proceso. El bloque de control del proceso es la estructura de datos central y más importante de un sistema operativo. Cada proceso se representa en el sistema operativo a través de un PCB, o sea, de una tabla, que es un bloque de control de procesos. Un PCB mantiene información del proceso, de su estado actual y datos y variables que sirven al sistema operativo para planificarlos, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo por prioridad, asignando prioridad por ciertas características. En esta estructura se almacena información acerca del estado del proceso, su contador de programa, puntero de la pila, límites de la memoria, estado de los ficheros, planificación, etc. La zona de memoria donde se colocan los PCBs, los bloques de control de proceso, es solo accesible en estado de supervisor. Su estado dependerá del número de procesos, ¿sí?, máximo que soporte el sistema, y será determinado al configurar el sistema. Los objetivos de uso del bloque de control de procesos o de los bloques de control de procesos son almacenar información de cada proceso que sirve para la planificación que hace el sistema operativo, para ejecutar cada proceso de una manera correcta y en general para almacenar la información de cada proceso que usará el sistema operativo, ¿sí?, la información de los bloques de control de proceso. Tenemos entonces, por ejemplo, puntero, localización del procesador en memoria, locación es lo mismo. Estado del proceso, hay 5 estados básicos. Entonces tenemos número de proceso, ¿sí?, process ID, sirve para identificar el proceso dentro del sistema. Contador del programa, ¿sí?, la posición actual en donde va la ejecución. Cada programa tiene ciertas líneas de programación y este nos sirve para ver en qué línea nos quedamos. Datos de pila, ¿sí?, en dónde va ubicado dentro de la pila, en la que lo va a meter dentro de lo que es el procesador para su ejecución. Los registros usados por el procesador, o sea, son parte de la memoria interna del procesador, los registros. Las variables, ¿qué variables tiene? La prioridad, ¿sí?, ¿cuál es la prioridad? ¿Sí? La lista de archivos abiertos y el código o instrucciones que lo conforman. Los bloques de control de proceso, por otra parte, los sistemas operativos disponen de estructuras para vincular los bloques de control de procesos llamadas bloques de control de procesos del sistema, ¿sí? Esto es SCB. Un SCB es similar a un bloque de control de procesos, pero lo utiliza el sistema operativo para enlazar los bloques de control de proceso residentes en memoria principal. Los bloques de control de proceso contienen los PCBs, ¿sí? Entonces, el PCB, que es el bloque de control de procesos, es donde está la información base, pero este es llamado por el SCB, que es el bloque de control del sistema. Su información son expresiones, interrupciones, fallas de CPU, PCB, reloj, consola. El identificador del proceso. Para identificar un proceso se le asocia un número único y tal que 0 obviamente es menor o igual que i, y i es menor que n, siendo n el número máximo de procesos que puede soportar el sistema, el cual indica la profundidad de multiprogramación del mismo. O sea, ojo, la multiprogramación nos va a servir para subdividir los programas complejos en programas pequeñitos simples, ¿sí?
es más fácil llevar a cabo esa forma de programación. Otro estado es la ejecución. Este estado se refleja en los bloques de control de procesos y en los bloques de control de sistema, ¿sí? Y recogerá un puntero al PCB que representa al proceso que está haciendo uso del procesador. El otro estado es el preparado. En este estado estarán todos los procesos que puedan hacer uso del procesador, pero como está ocupado deberán esperar. Por ello existirá una cola de procesos preparados donde el sistema, el bloque de control del sistema, apuntará el primer PCB, el primer bloque de control de proceso de la cola, y este al tercero, y así hasta el último proceso. Obviamente los procesos preparados. Todos aquellos procesos que estén preparando a recibir algún dato desde algún dispositivo de entrada-salida estarán en este estado. Por ello habrá una cola de PCB por cada dispositivo sobre el que se haya lanzado las peticiones de lectura o escritura de los datos. Igualmente estarán en este estado todos aquellos procesos que estén esperando un nuevo evento, o sea, un recurso sea del tipo que sea, para poder ejecutarse. Estados de procesos. Los estados de procesos, ¿sí?, nos permiten suspender, ¿sí?, preparado, o suspender bloqueado. El suspender preparado es idéntico al estado preparado pero suspendido. Y el suspender bloqueado es idéntico a lo descrito en el proceso de bloqueados. Podemos ver que todas las colas están en estados y sus relaciones. Por ejemplo, tenemos la cola de preparados, la cola de bloqueados, la cola de suspendidos bloqueados, la cola de suspendidos preparados, los que están en ejecución, y aquí es la gestión de los programas. Esto quiere decir que yo aquí puedo meter la gestión de los programas y a través de lo que son los preparados, los bloqueados y demás, puedo echar a andar esta cola de procesos para poder entrar a alguno de estos procesos que son los que le van a dar la alimentación directa al procesador. Cuando ya está aquí, está en ejecución, aquí se ejecuta, y cuando termina, entonces se marca como completado. Solo así se lleva a cabo el proceso. Las transiciones de estado. Un proceso puede cambiar de un estado varias veces a lo largo de su vida. Estos cambios es lo que conocemos como transiciones de estado. Con respecto a lo que es el comienzo de la ejecución, cuando el usuario da la orden de ejecutar un programa, el sistema operativo lo primero que hace es crear un proceso. Si hay otros procesos en el sistema y alguno está haciendo uso del procesador, no se le quitará, vamos a decir, a este proceso. Al comenzar su ejecución, el programa crea, vamos a decir, el proceso, y el sistema operativo lo pone en la cola del PCB, del bloque de control de procesos, ¿sí?, para que estén preparados, en la parte de preparados. Después se pasa al estado de ejecución, esto siempre que el procesador se quede vacío y en la cola de preparados haya algún proceso. Entonces se pondrá en ejecución el primero que llega. Si el procesador está vacío, es porque terminó la ejecución del proceso. Ahora recibe una interrupción
que exija la suspensión de un proceso. Y entonces finaliza el tiempo del proceso asignado al procesador. Y con esto libera el procesador para que pueda ser ejecutado otro proceso. Con respecto al paso o estado bloqueado, un proceso que se encuentra en ejecución puede solicitar del sistema quedarse esperando por algún evento. Por ejemplo, si yo voy a teclear un número X, el número 5, el procesador se va a quedar bloqueado esperando a que yo teclee el número 5, y entonces me conviene liberar los recursos para que otros procesos puedan llevarse a cabo, porque si no van a estar en espera a que el usuario le dé el número 5. En este caso, el proceso pasará al estado de ejecución, al estado bloqueado, insertando un bloque de control de proceso en la cola correspondiente del proceso bloqueado. La transición a este estado la provoca el proceso, ya que normalmente se deberá a la petición de una entrada o salida o de espera por algún evento, como lo que les comento. El evento de que yo dé un número o de que tenga que ir a leer a un disco o a una memoria USB un dato para poder ejecutar. Los registros del CPU. Los registros del CPU son las estructuras internas que el CPU tiene para la ejecución de procesos, y en particular para la ejecución de las microoperaciones o operaciones unitarias en el procesador, que son las que más se llevan a cabo, ¿sí? Se utiliza para continuar con el proceso a partir del punto en el que se perdió el control del proceso. O sea, en estos registros se tienen que ir, primero, tener áreas de almacenamiento, y segundo, lo que son las ejecuciones de proceso deben de estar, asignadas a los registros del procesador, que son las unidades de memoria básica, donde guardan los componentes de ese registro, de esos registros del procesador, para que pueda ejecutar esos procesos. Los registros del procesador obviamente van a tener límites de memoria. Inician la zona de memoria utilizada por el proceso, de manera que cualquier acceso de otras zonas de memoria o a otras zonas de memoria estará prohibido por el sistema. En ese momento, solo la memoria de esa área va a estar asignada directamente al proceso. Con respecto a la información del estatus de entrada y salida, donde se encuentran las peticiones de entrada y salida que no han sido atendidas para un proceso, los ficheros que tienen abiertos, por ejemplo, imaginen ustedes que vamos a leer un dato del disco duro, para después ese dato aplicarle un algoritmo de programación para que lo modifique. Bueno, mientras voy y busco en el disco duro o en la USB donde esté almacenado, pues el procesador va a estar ocioso. Entonces, por eso es importante que se cierre, que se mantenga como bloqueado, que se libere ese recurso para que otro proceso lo pueda usar, y después cuando tenga ya la información, entonces hacer la ejecución. La información de planificación del CPU. Dicha información utiliza la asignación de recursos o la asignación del CPU al proceso. Es necesario conocer la prioridad, ¿sí?, los punteros en la cola de la gestión del procesador, para saber si los recursos que va a utilizar el proceso están en memoria principal o no. Si no están en memoria principal, entonces va a generar una interrupción para cargarlos de memoria secundaria a memoria principal. Si ya están en memoria principal, no genera la interrupción, porque automáticamente lo traslada al procesador. Recuerden que no podemos trasladar nada al procesador si no está primero cargado de memoria secundaria a memoria principal y después enviado de memoria principal directamente al procesador. De otro modo no podemos cargar nada. Para acceder a los bloques de control de proceso y a otras informaciones interesantes para el sistema, entonces existe una tabla central que nos hace acceder
a todas las estructuras de datos utilizadas por el sistema operativo. Así, por ejemplo, tenemos que la tabla central va a verificar, pues precisamente, cuáles son los procesos que hay. De esos procesos, cuáles son los punteros o apuntadores que existen, si ya están identificados los procesos, los registros, demás. ¿Sí? Todo esto es una información que es la que se planifica. Después viene, por ejemplo, aquí tenemos el dato me dice puntero a puntero y me manda una identificación de proceso, registro, límites, exactamente el mismo, pero este es el bloque de control de proceso 1 y este es el bloque de control de proceso 2. ¿Sí? Es una estructura de bloques de control de proceso. La administración de los procesos utiliza campos de identificación de algunas partes. ¿Sí? Las entradas típicas de las tablas de procesos, no crean que son tan poquitas, guarda muchísima información. De hecho, mucha información que puede ser sensible. La identificación de archivos, por ejemplo, si ustedes trabajan en un Word, se pueden ver perfectamente cuál es la información de en qué máquina fue creado, cuándo fue creado, quién lo creó, cuánto tiempo duró en crearse, etcétera. Y si, por ejemplo, ustedes copian un archivo de ese tipo y para subir una tarea, pues fácilmente nos podemos dar cuenta de si sí lo hicieron o si lo copiaron de otra persona, porque ahí vienen los identificadores. La administración de procesos, los registros, los controladores de programa, las palabras del estado del programa, apuntador de pila, esto es todo lo que guarda el proceso. Las prioridades, los parámetros de calendarización, la idea de proceso, el proceso padre, los grupos de proceso, las señales. Obvio, todo esto nosotros no nos damos cuenta porque lo hace transparentemente el sistema operativo, pero todo eso se registra. ¿Sí? Ahora, existen varias formas de trabajo cuando tengo un solo procesador o cuando existen varios, o cuando tengo un solo núcleo cuando existen varios. Cuando estamos trabajando al menos con dos núcleos, o sea, con varios, entonces podemos hacer la ejecución de proyectos con los dos núcleos que queremos. Pero normalmente para poder hacer esto, necesitamos realmente ver, ¿sí?, que podemos utilizar la misma memoria, el mismo cronómetro del sistema, acoplar los sistemas para que se vean como si fuera uno solo, se puede decir. Y entonces estamos hablando de un procesamiento paralelo. ¿Sí? Es un procesamiento eficiente, utiliza los mismos recursos del procesador central, ¿sí?, etcétera. Entonces, esto me lleva a lo que es el cómputo paralelo. ¿Sí? Utiliza el mismo cronómetro, la memoria, el procesador hace uso de esos recursos para sacar adelante el proceso. ¿Sí? Para los sistemas de multiprocesamiento, el administrador del procesador tiene que coordinar las actividades de cada procesador, así como sincronizar la interacción del CPU. Las características del multiproceso, las ventajas que tiene el multiprocesamiento es que mejora la producción, o sea, mejora el tiempo de los sistemas más bien de los procesos en el sistema. Se reduce el tiempo de los procesos en el sistema con la multiprogramación, ¿sí? Incrementa la potencia de cómputo, obviamente. Beneficios principales es que da mayor confiabilidad y procesamiento más rápido. La mayor velocidad del procesamiento se logra porque las instrucciones se pueden procesar en paralelo, ¿sí? Dos o más a la vez, en paralelo, al mismo tiempo. La configuración maestro-esclavo nos lleva a que tengo un procesador central que comparte sus recursos con los esclavos. Y entonces lo que hace es que a través del maestro se conecta, ¿sí?, en primera instancia se identifica y entonces se le da el acceso a lo que es la memoria principal.
para que pueda ser ejecutado. Recuerden, si no está en memoria principal, no lo podemos ejecutar. Tiene que estar forzosamente en memoria principal. De otro modo no se puede. ¿Sí? Ok. Todo esto obviamente queda administrado por el procesador maestro. ¿Sí? Es el que se encarga de hacer esa forma de compartir recursos. La configuración débilmente acoplada, que también se conoce como programación en serie, ya no en paralelo, tiene varios sistemas de cómputo completos, cada uno con memoria propia, dispositivos de entrada y salida, ¿sí? CPU y sistema operativo. No comparte todos los recursos, sino que comparte nada más aquellos que va a buscar compartir solamente el procesador como tal. Memoria, lo que es el controlador, lo que es el cronómetro, van a ser independientes. Lo que es el almacenamiento en disco va a ser independiente. Ya no dependen de uno central, sino cada quien tiene sus recursos. Se llama débilmente acoplado porque solamente cuando recibe el trabajo y cuando entrega el trabajo terminado son los contactos que tiene con esa base. Pero si no fuera así, no tendría ese contacto. Mientras que en los paralelos no. El paralelo va a depender directamente de la computadora central, que es la computadora maestra, para poder hacer uso de todos los demás recursos. El éxito de la sincronización de los procesos se basa en la capacidad del sistema operativo para poner un recurso fuera más bien del alcance de los otros procesos mientras uno de ellos lo esté usando. Estos recursos pueden incluir dispositivos de entrada y salida, la localidad en el almacenamiento o un archivo de datos. El recurso utilizado debe de quedar bloqueado, por eso se llaman teoría de bloqueos, porque debo de bloquear los recursos para que el sistema pueda ejecutar un proceso. Imagínense que ustedes no bloquean los recursos. Vamos a suponer que tengo 5 computadoras conectadas a una impresora y ustedes hacen un spool, o sea, una cola de impresión. Y vamos a decir, la computadora 1 manda 5 páginas, la 7 manda 8 páginas, la 2, la 3 manda 4 páginas, la 4 manda 12 páginas, la 5 manda 30 páginas. Pero ¿qué pasa? Que como van a estarlos mandando en orden distinto, puede ser que de pronto manden la primera página de la impresora 1, después la segunda o tercera página de la impresora de la computadora 2 o de la 3, etcétera. Y entonces haría una mezcla de trabajos. Esto no ocurre. Cuando yo tengo el control de la impresora, o sea, como sistema operativo, lo que hago es que veo, ¿está libre? Sí. Entonces la tomo, la asocio al trabajo que quiero hacer y bloqueo ese recurso para que nadie lo pueda tomar. Termina de ejecutar esa cola de impresión y entonces lanza la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿Sí? Esa es la manera en la que opera. Los algoritmos para la ejecución de trabajos es el siguiente. Considerando el escenario en el cual 2 procesadores terminan su trabajo al mismo tiempo para ejecutar el siguiente trabajo, cada procesador. 1. Consulta la lista de trabajos para ver cuál debe de ejecutarse a continuación. 2. Recupera el trabajo para la ejecución. 3. Incrementa la lista de listos, o sea, ya lo pone en la lista de listos para el trabajo siguiente. 4. Lo ejecuta. Es una instrucción indivisible. Lo que es probar y establecer es una instrucción indivisible de máquina, conocida simplemente como TS, introducida por IBM para el sistema de microprocesamiento 360-370. Esto fue por ahí como en los años 60. Pero ojo, acuérdense por favor que esto nos lleva a que ya estamos hablando de que desde hace 50 años ya tenemos multiprogramación. Hace 60 años yo creo. Pero bueno, ya se tiene multiprogramación. En un ciclo de máquina se revisa si la llave está disponible y de ser así,
se establece como no disponible. El wait y signal, esto es una modificación del probar establecer señalada para eliminar la espera activa. Dos nuevas operaciones mutuamente excluyentes, o sea, o hago una o hago la otra, son mutuamente excluyentes del juego de operaciones del planificador del proceso. Entonces se utiliza el while y signal, que son las instrucciones que pueden llevarse a cabo en ese momento. Estoy hablando de un ejemplo. ¿Qué es el procesamiento paralelo entonces? El procesamiento paralelo, también llamado multiprocesamiento, es una situación en la cual dos o más procesadores operan al unísono. Esto quiere decir que dos o más CPUs ejecutan instrucciones de manera simultánea. Por lo tanto, con más de un procesador activo a la vez, cada CPU puede tener al mismo tiempo el proceso en estado de ejecución. Para los sistemas de multiprocesamiento, el administrador del procesador tiene que coordinar las actividades de cada procesador, así como sincronizar la interacción entre el CPU. La sincronización de la clave, ¿sí?, en este caso del sistema, es precisamente la clave del éxito. Esa sincronización, porque es un sistema de multiprocesamiento que permite, vamos a decir, llevar a cabo muchas cosas al mismo tiempo. Alguna de ellas puede salir mal. Recuerden la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Y eso, créanme, que se cumple muy frecuentemente en cómputo. Los multiprocesadores fueron desarrollados para los modelos de mainframes de alta velocidad de IBM y computadoras VAX, donde el sistema operativo trataba a los CPUs adicionales como recursos adicionales que se programaban para su trabajo. Estos sistemas, algunos que solo con solo dos CPUs, quedan en uso se han usado más bien durante muchos años, ¿sí? De hecho, muchos sistemas fueron ya creados desde hace muchos años, que quede claro, con dos núcleos, por lo menos con un doble núcleo. Existen dos fuerzas principales tras el desarrollo del multiprocesamiento: mejorar la producción e incrementar la potencia de cómputo, y dos beneficios principales con mayor confiabilidad y un procesamiento más rápido. La mayor velocidad del procesamiento se logra porque las instrucciones se pueden procesar en paralelo, dos o más a la vez, y esto se efectúa en una o varias maneras, ¿no? Normalmente va a estar ejecutando líneas de código independientes, que son estructuras lógicas programables completas y que pueden llevar desde un inicio, el procesamiento y el final, para poder entregar los resultados a un proceso siguiente. La configuración típica del multiprocesamiento mucho depende de cómo se configuran los procesadores múltiples. En el sistema, la configuración típica son maestro-esclavo, débilmente acoplado y simétrica. La configuración maestro-esclavo, el sistema del multiprocesamiento maestro-esclavo, es una configuración asimétrica. En términos conceptuales, es un sistema de procesador con procesadores esclavos y adicionales. En una configuración de multiprocesamiento maestro-esclavo, estos últimos envían solicitudes de entrada y salida a través del procesador maestro. O sea, los esclavos van a conectarse, van a meter las solicitudes de entrada y salida a través del procesador maestro. El procesador maestro administra el sistema. Todos los archivos, dispositivos, memoria y procesadores
Por tanto, mantiene el estado de los procesadores en el sistema. Efectúa actividades de administración de almacenamiento, planifica el trabajo de los demás procesadores y efectúa los programas de control. Por eso se conoce programación paralela, porque en paralelo se pueden ir ejecutando varios hilos y tiene un procesador central que se encarga de administrar el resto. Esta configuración es adecuada para entornos de cómputo en que el tiempo de procesamiento se divide entre procesadores frontales, ¿sí? En estos casos, los procesadores frontales se ocupan de los usuarios interactivos y de los trabajos rápidos, y el procesador posterior, procesadores en segundo plano, de los trabajos a largo plazo, mediante los modos de lotes. Si nosotros quisiéramos tener una idea de cómo está esto, de esta máquina, por ejemplo, que yo les he mostrado, que vienen los 8 núcleos, 4 núcleos físicos y 4 lógicos, uno de esos núcleos va a utilizarse como administrador de los otros núcleos lógicos que van a trabajar en segundo plano, mientras los otros 3 núcleos físicos van a ser utilizados para atender al usuario directamente, de tal manera que yo puedo trabajar con 3 núcleos, lo que yo estoy haciendo, y los otros 5 núcleos van a ser para trabajos largos, trabajos pesados, trabajos que van a utilizar el multiprocesamiento. De esa manera es como se ejecuta esta forma de trabajo. La ventaja principal de esta configuración es su simplicidad. Tiene 3 desventajas serias, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 desventajas serias? Bueno, es 1. Su confiabilidad no es más elevada que la de un sistema de un procesador, porque si el procesador principal falla, también falla todo el sistema. 2. Puede llevar a un mal uso de los recursos, porque si un procesador esclavo queda liberado mientras el procesador maestro está ocupado, el procesador esclavo no podrá ejecutar nada. Debe esperar hasta que el maestro se libere para que pueda ser asignado otra tarea a él. 3. Incrementa el número de interrupciones, porque todos los procesadores esclavos deben interrumpir al procesador maestro cada que necesiten la intervención del sistema operativo, como las solicitudes de entrada y salida, ¿sí? Esto crea largas colas al nivel de procesador maestro cuando existen muchos procesadores e interrupciones. Entonces, un multiprocesamiento que no está bien, planeado, va a provocar colas muy largas para el uso de recursos. ¿Estamos? Muy bien. Configuración débilmente acoplada o configuración en serie, ¿sí? Esta configuración débilmente acoplada tiene varios sistemas de cómputo completos. Cada uno tiene su propia memoria, sus propios dispositivos de entrada y salida, su CPU, su sistema operativo, ¿sí? Su propio cronómetro incluso, que se sincronizan normalmente, pero lo tiene. En una configuración de multiprocesamiento débilmente acoplada, cada procesador tiene recursos dedicados propios. Entonces tenemos varios procesadores y todos funcionan como maestros y esclavos, de tal manera que no existe un procesador central y por tanto no dependen unos procesadores de otro, sino que son independientes y pueden trabajar de manera independiente, ¿sí? Tienen memoria principal, dispositivos de entrada y salida y demás. La configuración simétrica. La configuración simétrica se implementa mejor si todos los procesadores son del mismo tipo. ¿Por qué? Porque tienen la misma velocidad, los mismos recursos, tardan lo mismo en llevar a cabo las microoperaciones y demás. Tienen 4 ventajas sobre la de débilmente acoplada.
es más confiable, se utilizan los recursos con efectividad y pueden equilibrar las cargas y se pueden degradar con elegancia en caso de que haya falla. Aquí hay que aclarar algo. Los débilmente acoplados o seriales tienen el detalle de que si son del mismo tipo, todos los procesadores van a tener el mismo tiempo de operación y demás. Entonces eso hace que trabajen mucho más parejos, ¿sí? Esas son las ventajas que dan. Pero si no son del mismo tipo, entonces nos provocan problemas. ¿Por qué? Porque va a provocar que haya unos procesadores muy rápidos, otros muy lentos, y los más lentos van a tener que esperar a los más rápidos, y así sucesivamente. El multiprocesamiento simétrico, entonces, con procesadores homogéneos. Los procesadores se deben sincronizar con cuidado para evitar bloqueos o inanición. Esto es, tenemos la memoria principal, los dispositivos de entrada y salida, los procesadores, pero si son del mismo tipo van a tener las mismas velocidades y no van a provocar interrupciones. Nada más hay que sincronizar los cronómetros para evitar precisamente bloqueos o inaniciones. Más adelantito vamos a explicar lo que son las dichosas inaniciones. Software de sincronización de procesos. La sincronización de los procesos se basa en la capacidad del sistema operativo para poner un recurso fuera del alcance de otros procesos mientras uno de ellos lo esté usando. Estos recursos pueden incluir dispositivos de entrada y salida, una localidad en el almacenamiento de un archivo de datos. En esencia, el recurso utilizado debe quedar bloqueado, alejado de los otros procesos hasta que quede liberado. Cuando está libre, se permite que un proceso en espera lo utilice. Aquí es donde la sincronización es vital. Un error pudiera dejar el trabajo en una tarea esperando de manera indefinida. Esto lo podemos ver fácilmente si nosotros subimos un archivo a Google Drive o a OneDrive y lo ponemos compartido para que lo pueda utilizar la comunidad, para que pueda modificarlo, por ejemplo un archivo de Excel en donde pongamos operaciones, y entonces podemos decir que todos las resuelvan y van a estar entrando a quererla resolver. Pero si no tenemos un orden en la entrada a resolverla, va a haber quien esté haciendo una operación y llega otro y la modifica porque intenta hacerla, y entonces no va a haber un avance, va a estar interrumpiendo un proceso. Es lo mismo. Considere el escenario en el cual los procesadores 1 y 2 terminan sus trabajos al mismo tiempo. Para ejecutar el siguiente trabajo, cada procesador 1 consulta la lista de los trabajos para ver cuál debe ejecutar a continuación. 2 recupera el trabajo para su ejecución. 3 incrementa la lista de listos para el trabajo siguiente. 4 lo ejecuta. Existen varios sitios donde pueden ocurrir este problema. Por ejemplo, la memoria y la tabla de asignación de páginas, tablas de entrada, salida, base de datos de aplicación y de cualquier otro recurso compartido. Después también tenemos que ver esto de las páginas, ¿sí? ¿Qué es una página? ¿Sí? Es un pedazo del programa que se ejecuta de manera independiente y se carga en un área independiente, en un área de memoria específica, y de ahí se va a cargar para su ejecución. Pero después lo vemos más a detalle. El elemento común de todos los esquemas de sincronización es permitir que un proceso terminó el trabajo en una región crítica del programa antes que el otro proceso tenga acceso al mismo. Esto es aplicable tanto en multiprocesadores como a 2 o más procesadores en un sistema de procesamiento de un procesador, tiempo compartido, que sería lo que se conocería como clústeres de computadoras. Puede ser multiprocesamiento o muchas computadoras conectadas, interconectadas, lógicamente, para llevar a cabo los procesos. Y eso sería un clúster de cómputo. Se conoce como región crítica porque su ejecución se debe manejar como una unidad. Según hemos visto, los procesos de una región crítica no se pueden entrelazar sin poner en peligro la integridad de
de la integridad justamente de las operaciones, la integridad de las operaciones. Esta secuencia está formada por dos acciones. Uno, el proceso primero debe de ver si la llave está disponible, y dos, si está disponible, el proceso debe tomarla y ponerla en la cerradura para que no esté el acceso a los demás procesos. Entonces, para la ejecución de cualquier proceso, ¿sí?, se utiliza el bloqueo. Se bloquea un recurso para que no pueda ser utilizado por nadie más excepto por él mismo, por el que tiene asignado ese recurso. Cuando ese proceso lo termina de utilizar ese recurso, lo libera para que sea bloqueado por otro proceso y pueda ejecutar la parte que le corresponde. Uno de los puntos de desarrollo a nivel mundial es precisamente la forma de trabajar, probar y establecer. Probar y establecer es una instrucción indivisible de máquina conocida simplemente como TS, por las siglas en inglés Test and Set, y esto fue introducido por IBM en su multiprocesamiento en los equipos del tipo 360, 370, por ahí de los 60, 70, en un ciclo de máquina. Revisa si la llave, o sea, si la forma de bloqueo está disponible, y de ser así, lo establece como no disponible, lo bloquea. La llave real es un solo bit, es un bit que permite el acceso sí o no, o sea, está en 0 o en 1, ¿sí?, en una localidad de almacenamiento que puede contener un 0 o un 1 si está libre, ¿sí? Un 0 si está libre, un 1 si está ocupado. Y de hecho son esas etiquetitas llamadas bandera, que si la bandera está activa, está en 0, está libre, bueno, si está más bien desactivada, y si está activa, quiere decir que está en 1, está ocupado, entonces ya está bloqueado, no lo puedo utilizar hasta que se desbloquee. Podemos considerar que el test and set, o sea, que el probar y establecer, es un subprograma de función que tiene un parámetro, localidad de almacenamiento, y que devuelve un valor del código de estado, ocupado o libre, ¿sí? Simplemente es una variable tipo booleana que me permite identificar si un recurso está disponible o no está disponible, si está bloqueado o está libre, con la excepción de que solo toma un ciclo de máquina, ¿sí? O sea, no es algo grande porque es un solo bit, ¿sí? Otra estructura que se utiliza para el control de los procesos es la estructura Wait and Signal. Esto es, Wait and Signal es una modificación de probar y establecer, diseñada para eliminar la espera activa, ¿sí? Dos nuevas operaciones, por ejemplo, mutuamente excluyentes, o sea, se ejecuta una o la otra, no pueden ejecutarse las dos porque hacen uso de un mismo recurso. Forman parte del juego de operaciones del planificador del proceso Wait and Signal. Wait se activa cuando el proceso encuentra el código de condición ocupado. Establece el bloqueo de control del proceso PCB, por sus siglas en inglés, ya lo habíamos comentado, en el estado bloqueado, y lo vincula a una cola de proceso que espera la entrada a esta región crítica particular. Mientras que el signal queda activado cuando un proceso sale de la región crítica y el código de condición se establece como libre. Comprueba la cola de los procesos que espera entrar a la región crítica, selecciona uno y lo coloca en el estado listo, le asigna el recurso, ese recurso, y lo pone como bloqueado, lo pone en white. Son las formas de trabajo. O sea, de hecho, esa es una forma de trabajo que funciona en muchos sistemas. La adición de la operación Wait and Signal libera a los procesos del dilema de la espera activa
y devuelve el control al sistema operativo, mismo que entonces puede ejecutar otras tareas mientras los procesos en espera están ociosos, están en white. Semáforo. ¿Qué es un semáforo? ¿Sí? Y no son las lucecitas verde, amarillo y rojo que están en las esquinas. En cómputo no es eso. Un semáforo es una variable entera no negativa que se utiliza como bandera. Esto es, que puede ponerse en 0 o en 1, ¿sí? O puede tomar varios valores, ojo. También hay semáforos que tienen varias rutas. Los semáforos mejor conocidos son los dispositivos de señalización tipo bandera que se usan en los ferrocarriles para indicar si una sección de los rieles está libre, ¿sí? Cuando se levanta el brazo, los rieles están libres. Cuando el brazo está abajo, los rieles están ocupados. La cooperación de procesos. En ocasiones, varios procesos trabajan juntos para completar una tarea común. A continuación, por ejemplo, vamos a tratar de ejemplificar gráficamente esto. Los productores y consumidores. ¿Qué pasa con esto? Un proceso produce algunos datos que otro proceso lo consume después. Esto es, tengo un productor que va a hacer uso de una memoria de intercambio llamada buffer para que un consumidor lo pueda utilizar. Como no sabemos cuál de los procesos es más lento o más rápido, ¿sí? Entonces el buffer juega el papel. Si el productor produce muy rápido, el buffer se va a llenar. Si el consumidor consume muy rápido, el buffer se va a vaciar. ¿Qué es lo que se busca? Que normalmente esté el productor y el consumidor trabajando más o menos al mismo tiempo para que el buffer no se llene, sino que esté trabajando en un acceso, en un llenado intermedio. Los algoritmos de productores y consumidores. Dado que la memoria intermedia solo puede contar en una cantidad finita de datos, el proceso de sincronización de retrasarse al productor para que genere menos datos cuando la memoria esté llena. También puede estar preparado para retrasar la recuperación de los datos por parte del consumidor cuando la memoria intermedia esté vacía. ¿Sí? La memoria de esta tarea se puede implementar mediante dos semáforos de conteo, uno para indicar el número de posiciones llenas en la memoria intermedia y el otro para indicar el número de posiciones vacías en memoria intermedia, de tal manera que se busca que estén equilibrados estos semáforos. Un tercer semáforo se llama mutex. Asegura la exclusión mutua entre los procesos. A continuación, entonces, vemos esta situación. Algoritmo de productores y consumidores. Aquí tenemos un algoritmo de productores y consumidores, por ejemplo, vacío, n, lleno, 0, mutex 1. Esto es begin, ¿sí? Repetir hasta que no haya más datos del productor. Repetir hasta que la memoria intermedia esté vacía por parte del consumidor y coend. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos aquí, produce datos, ¿sí? El consumidor todavía no los está usando. Vamos a decir que está vacía la memoria intercambio, no tiene datos, pero hay un semáforo que le dice, espérate, hasta que tengamos cierto nivel de datos. Entonces lee los datos de la memoria intermedia, verifica, escribe los datos de la memoria intermedia, ¿sí? Cuando ya tiene datos suficientes, activa entonces el consumo de datos, ¿sí? Cuando ya está lleno, entonces empieza a activar el consumo de datos y va mediando precisamente la memoria intermedia para que nunca se llene y tampoco se quede vacía, a menos que sea el final de la ejecución del proceso. Entonces, un semáforo es una variable entera no negativa que se utiliza como bandera. Los semáforos mejor conocidos, les decíamos, son los dispositivos de señalización de tipo bandera, ¿sí? Y bueno, eso ya lo habíamos comentado.
El semáforo utilizado por los ferrocarriles indica si el tren puede seguir o no. Tenemos aquí el ejemplo gráfico de los semáforos. En cómputo, obviamente esto no existe. En cómputo son variables. Si tienen, vamos a decir, un 1, ¿sí? Está ocupado, no puedo seguir. Pero si está un 0, está levantada la bandera y entonces sí puedo seguir. La vía está libre. Es exactamente lo mismo. Hay un algoritmo muy utilizado que se llama Dijkstra, ¿sí? Este algoritmo nos permite buscar en una secuencia lógica, en un diagrama lógico, en un grafo dirigido, la ruta más corta, la ruta más eficiente para lograr el uso eficiente de los recursos. He aquí, bueno, la forma en que funciona precisamente el algoritmo Dijkstra es que va verificando cuáles son las rutas probables que se pueden llevar a cabo y va seleccionando aquellas que tienen el menor tiempo de utilización del procesador. Esa es la manera más simple de utilizar el algoritmo Dijkstra precisamente. Aquí viene una explicación más o menos larga de lo que es el algoritmo. Lo que me interesaba era que entendieran que existen estos procesos dentro del equipo de cómputo. Si alguien quiere revisar cómo se utiliza el algoritmo Dijkstra y cómo se programa, en uno de los videos que tengo en la materia de estructura de datos, ¿sí? Ahí está precisamente el algoritmo Dijkstra programado en Visual C# para que lo puedan revisar y que puedan verificar esto ahí en el canal de YouTube. Cooperación de procesos. Productores y consumidores. La forma en que el procesador, más bien en que el sistema operativo y el sistema de cómputo utiliza el multiprocesamiento es a través del algoritmo llamado productores y consumidores. Esto es, unos procesos van a producir datos que van a utilizar otros procesos. Entonces unos procesos van a actuar como productores y otros procesos van a actuar como consumidores. Sí, esa es la manera de trabajar este tipo de algoritmos y de estructuras. De tal manera que si yo tengo limitados recursos, tengo que buscar la manera de que los recursos me alcancen para hacer la mayor cantidad de procesos o de programas. Por ejemplo, la memoria intermedia, ¿sí? Es una memoria que está entre los núcleos de los procesadores, es la caché L3, y que me permite intercambiar información entre los núcleos, ¿sí? Cuando un procesador termina un proceso, ¿sí? Y produce un dato, lo va a intercambiar por medio de esa memoria de intercambio, memoria intermedia, y lo va a mandar a otro núcleo con otro proceso. La memoria va a tratar de mantenerse ni vacía ni llena, sino todo el tiempo en intercambio para que el flujo de información sea constante y la eficiencia de la utilización del recurso sea óptima. ¿Ok? Tenemos entonces lo que les comentaba, que tenemos el productor, el consumidor, los buffers, y vamos a buscar que el buffer siempre esté en zona intermedia para que ni siempre esté lleno ni siempre esté vacío. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces dos semáforos, los semáforos que permiten el uso, los semáforos que detienen, y el tercer semáforo llamado el semáforo mutex. Esto es, vamos a tener un semáforo en vacío, un semáforo en lleno y un semáforo llamado mutex, que lee los datos de la memoria intermedia, escribe los datos en memoria intermedia vacía y entonces permite un intercambio de información más rápido. Por eso se utiliza el tercer semáforo. Lectores y escritores se presenta cuando dos tipos de procesos necesitan tener acceso a un recurso compartido como es el archivo, una base de datos o un disco duro,
donde voy a tener que leer o que escribir alguna información. Entonces es cuando se utiliza ese tipo de recursos. El estado de sistema se puede resumir con 4 controladores inicializados a 0. El primero es el número de lectores que han solicitado un recurso y todavía no lo han liberado. Entonces tenemos un nivel 1. Luego tenemos un segundo nivel, lectores 2, que están usando un recurso y aún no lo liberan. Entonces los primeros son los que solicitan un recurso. El segundo tiene un recurso asignado y no lo libera. El tercero es un número de escritores que han solicitado un recurso y que no han liberado otro. ¿Sí? Esto es importante, porque incluso este tipo de semáforos puede provocar el bloqueo mutuo, el llamado death loop, o sea, el abrazo de la muerte, bloqueos mutuos. Y el 4 es la cantidad de escritores que están usando un recurso y no lo han liberado también. La programación concurrente. Hasta ahora hemos visto el multiprocesamiento como varios trabajos que se ejecutan al mismo tiempo en un procesador o sobre multiprocesadores. Esto también puede referirse a un trabajo que utiliza varios procesadores para ejecutar conjuntos de instrucciones en paralelo. El concepto no es nuevo, pero requiere el lenguaje de programación y un sistema de cómputo que pueda apoyar este sistema de construcción. Este tipo de sistema se conoce como sistema de procesamiento concurrente. Ojo, cuando varios procesos concurren sobre un mismo recurso. La mayor parte de los lenguajes de monoprogramación son de naturaleza serial. Las instrucciones se ejecutan una por una. ¿Sí? Por ejemplo, en este cálculo se lleva a cabo la tarea 1, F menos G, D más C, T por T, elevado a la T1, T2 elevado a la T1, 4T1, o sea, la división de 4 entre T1, etc. Uno por uno se van a llevar a cabo, de tal manera que se requerirían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones básicas para poder llevar a cabo este proceso. Esa es una forma de hacerlo. Pero la otra es cuando aplicamos precisamente una multiprogramación, en la cual podemos utilizar varios procesadores, y entonces el procesador, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, por ejemplo. En el procesador 1 se ejecuta esta operación, en el 2 esta, en el 3 esta, y luego en el 1 y el 2 se hacen estas dos, porque ya se liberó por esta operación, y luego en el 1 se hace esta operación, y en el 1 se hace esta otra. De tal manera que el número de pasos aquí son 4, comparado contra los 7 pasos de acá. Obviamente el costo de procesamiento aquí es mucho mayor por el tiempo que el costo de procesamiento acá, porque los ciclos de reloj del procesador son los mismos, el mismo tiempo, solo que aquí lo está ejecutando en un solo núcleo y acá lo está ejecutando en 3 núcleos. Y entonces eso hace una diferencia enorme en cuanto al tiempo, casi la mitad del tiempo en este tipo de procesamiento comparado con el otro. Y para esto entonces tenemos varios casos que pueden presentarse por la multiprogramación. Por ejemplo, las operaciones de matrices. Para llevar a cabo una operación de matrices dentro de un ciclo de instrucciones puede ser do igual a 1, a 3, por ejemplo, a igual a bi más ci, y es una suma de matrices simple, no es gran cosa. Ahora, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que si es un solo procesador, pues tiene que ser cada uno de los lugares de la matriz. Vamos a suponer que fuera una matriz de 4x4. Por lo menos tiene que llevar a cabo 16 operaciones para poder terminar la suma de la matriz. Si nosotros tenemos varios procesadores y en cada procesador se ejecuta, si tengo 3 procesadores de 3 núcleos, y en cada núcleo se ejecuta una de las operaciones, vamos a suponer que tengo 4 núcleos para que sea más fácil el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 4 núcleos, que en cada núcleo voy a llevar a cabo una operación. Si son 16 operaciones,
puedo hacer las 4 operaciones en un solo tiempo de procesador. Entonces, en lugar de utilizar 16 ciclos, voy a utilizar 4 ciclos. Hay una diferencia enorme en cuanto al tiempo por el multiprocesamiento. En este caso, que son 9, tendrían que ser 9 ciclos totales para poder hacer la suma de estas matrices. Pero sin embargo, si yo lo que voy a hacer es utilizar 3 procesadores, bueno, pues entonces en lugar de 9 nada más voy a hacer 3 ciclos, ¿no? Porque 3 por 3, 9. Con 3 ciclos tengo. Y entonces, en un tercio del tiempo de cómputo, voy a hacer la misma operación de lo que tengo que hacer. Si voy a hacer la multiplicación de matrices, son alrededor de 27 pasos, ¿sí? Bueno, en total son 45 pasos totales para esta matriz de 3x3, multiplicada por la otra matriz de 3x3, 45 pasos totales, pero si yo utilizo 3 procesadores, todo lo realizo en 27 pasos. Entonces esa es la diferencia que tenemos al utilizar el multiprocesamiento. Caso 3, búsqueda de bases de datos. La búsqueda de una aplicación no matemática común de procesamiento concurrente. Cada procesador busca una sección diferente de la base de datos o del archivo. Es una manera muy rápida de encontrar términos en un diccionario. Como tenemos acceso aleatorio a discos, nosotros podemos tener acceso a diferentes áreas del disco. Y si tenemos que cada núcleo o cada procesador va a buscar un dato en particular, lo puedo buscar en diferentes rutas, y esto hace que la búsqueda también sea mucho más rápida en un multiprocesamiento que en un procesamiento secuencial directo. El caso 4, ordenamiento o combinación de archivos. La decisión de un archivo, la decisión de un archivo grande en secciones, ¿sí? Si yo divido el archivo en secciones, para hacer el ordenamiento del mismo, agarro la primera sección, lo ordeno, si en lugar de tener que ordenar 1,000,000, ordeno 250,000, y luego otros 250,000, y luego otros 250,000, y luego otros 250,000, y luego simplemente los voy mezclando todos para poder generar el ordenamiento general del millón de registros. Pues obviamente lo voy a llevar mucho más rápido si hago el ordenamiento en 4 núcleos, de los 250,000 en cada núcleo. ¿Sí? Se va a llevar mucho menos tiempo que si quiero ordenar el millón en forma secuencial para todo el proceso. Entonces, esos son aplicaciones de lo que es la multiprogramación. ¿Qué es lo que se conoce como programación concurrente? Un lenguaje que se maneja como programación concurrente es el lenguaje Ada, ¿sí? Este lenguaje se le puso así en honor a Ada Augusta, vamos a decir, programadora, la primera mujer programadora del mundo, que le ayudó a Hermann Hollerith con lo que es la programación del telar, precisamente para la generación de todo lo que es cómputo. Es un lenguaje de programación de alto nivel que fue puesto en publicación en el año de 1980. Algunos de los requerimientos generales de se impusieron al diseño del lenguaje, fueron la legibilidad y simplicidad, y tenía 3 requerimientos específicos. El primero era: sus módulos aceptaban ocultamiento de información, de manera que los usuarios sabían cómo utilizar un módulo sin tener que conocer lo que estaba dentro de ese módulo, cómo se hacía el cálculo dentro de ese módulo, lo que en programación orientada a objetos conocemos como encapsulamiento. El 2 era que contendría mecanismos para implementar programación concurrente, esto es, que podía trabajar sobre un mismo recurso. Y 3, su diseño facilitaría la comprobación de la corrección de un programa, esto es, verificar que los resultados de lo que hizo fueron correctos. Ada está diseñada para ser modular, lo que varios programadores pueden trabajar en secciones de un proyecto grande de manera independiente uno del otro. Por otro lado, el programa Ada es un lenguaje de programación más que otra cosa, puede contener uno o más unidades de programa que se pueden compilar por separado y que típicamente está compuesto por 2 partes. 1, la especificación con toda la información
que debe de ser visible para las demás unidades, ¿sí? La lista de argumentos, o sea, solo muestra lo que debe ser visible, lo que no necesita mostrarlo. 2, que un cuerpo formado por detalles de implementación que no necesitan estar visibles para las demás unidades. Una característica atractiva de ADA es su capacidad de manejar situaciones excepcionales durante la ejecución de una unidad de programa, situaciones que impedirán manejar su situación normal. Esto es, permite que cada programa maneje sus errores en tiempo de ejecución. ADA es usado por dependencias de la defensa del mundo occidental, de la industria aeroespacial y de manera creciente los sectores civiles y privados que se ocupan de aplicaciones de procesamiento en tiempo real y en paralelo, incluyendo las telecomunicaciones, el control de procesos y el sistema de monitoreo. Es especial para eso. Las estrategias para el manejo de bloques. En general, los sistemas operativos usan 3 estrategias para ocuparse de bloques mutuos. Prevenir la ocurrencia de una de las 4 condiciones de prevención. Evitar el bloqueo mutuo si se vuelve probable, ¿sí? O sea, ese se llama evasión. Entonces, primero hay que prevenir, luego hay que evadirlo si es posible, y después detectar el bloqueo mutuo cuando ocurre para recuperar el sistema lo más elegantemente posible, o sea, sin perder la compostura del sistema. La prevención es para prevenir el bloqueo mutuo. El sistema debe eliminar las 4 condiciones necesarias, pero no puede eliminar en cada recurso. Esto es, la exclusión mutua puede evitarse por medio de spooling, que permite el resultado de muchos trabajos y se almacenen en un spool, en una cola, al mismo tiempo, y luego se atienda el proceso. Si tengo una cola muy larga, imagínense, pues voy a estar esperando secuencialmente la cola muchísimo tiempo. Normalmente cuando ocurre eso, esa cola se subdivide en subcolas con diferentes prioridades para la ejecución de los mismos. La retención de los recursos puede soslayarse, ¿sí?, forzando cada trabajo a solicitar en el momento de su creación todos los recursos que se necesitan para su ejecución final. La no expropiación se evita al permitir que el sistema libre de recursos de trabajos. Esto se logra si es posible guardar y restituir fácilmente el trabajo el estado del trabajo. Esto es, funciona bien para los algoritmos apropiativos, o sea, aquellos que se pueden suspender, liberar los recursos, a ejecutar un proceso distinto y regresar a terminar la ejecución del mismo. La espera circular puede evitarse si el sistema previene la formación de círculos, según Havender. Se basa en un sistema de numeración de los recursos: impresora, disco, plotter. ¿Sí? De esa manera, teniendo identificados por número los recursos, cuando se requiere un recurso se pone en lista, pero ya se tienen identificados por números y es mucho más fácil el acceso. Este orden jerárquico elimina la posibilidad de remover bloqueos mutuos, así los trabajos anticipan el orden en que se solicitarán esos recursos. Las tendencias del tratamiento del bloqueo. Generalmente los sistemas operativos han considerado al bloqueo como una incomodidad limitada en muchos sistemas operativos. Implementan métodos básicos de prevención de bloqueos sugeridos por Havender y los resultados son satisfactorios en gran número de casos, ¿sí? La evasión. El ejemplo es el algoritmo Dijkstra. Con un algoritmo por ejemplo, el algoritmo del banquero se le llama: a ningún cliente se le otorga un préstamo que exceda
el capital total del banco. A todos los demás clientes se les otorga un límite de crédito máximo cuando abran la cuenta. A ningún cliente se le permite el crédito superior al límite y la suma de todos los préstamos no deben exceder el capital del total del banco. Bajo estas condiciones, el banco no requiere para tener a la mano todo el total de cuotas de los préstamos que tiene otorgados. El sistema operativo debe estar seguro de nunca satisfacer una demanda que no mueva de un estado seguro a un estado inseguro. Esto es, si tenemos un proceso en un estado seguro, no puedo moverlo a un estado inseguro porque entonces puedo provocar errores. A medida que se cumple las solicitudes de un usuario, el sistema debe identificar el trabajo con el menor número de recursos restantes y asegurarse de que el número de recursos restantes siempre sea igual o mayor que el número necesario para este trabajo, para que este trabajo se ejecute hasta su terminación. Con respecto a la detección, este algoritmo se explica usando gráficas de recursos dirigidos y reduciéndolas. Encontrar un proceso que esté usando un recurso en este momento y no esté esperando por ninguno, así puede removerse de la gráfica y del recurso el recurso puede devolverse a la lista de disponibles. Encontrar un proceso que esté esperando solo por clases de recursos que no hayan sido asignadas por completo, así no contribuye a ningún bloqueo mutuo porque termina por obtener el recurso que esté esperando. Entonces lo que nos quiere decir la máquina es que trata de buscar y de verificar cuáles son los procesos que están esperando recursos que no están bloqueados y que pueden en un momento dado obtenerlos, el proceso para ejecutarlos. A esos procesos les va a dar prioridad sobre aquellos que tienen recursos bloqueados, porque esos que tienen recursos bloqueados van a estar esperando a que se libere un recurso. Con respecto a la recuperación, ¿sí? Todos requieren por lo menos una víctima, un trabajo prescindible, que al ser eliminado el bloqueo mutuo libera el sistema. ¿Qué va a buscar el sistema? Bueno, aquellos que tengan recursos bloqueados, que sean varios recursos, y va a verificar si es posible, va a eliminar ese proceso, libera esos recursos, ejecuta varios procesos con esos recursos y después retomará el proceso para ejecutarse. El primer método de recuperación es el más drástico, consiste en terminar todos los trabajos activos y reiniciarlos desde el principio. Obviamente eso es carísimo en cómputo. El segundo consiste solo en terminar los trabajos implicados en bloqueos mutuos y pedir a los usuarios que vuelvan a presentar la solicitud, ¿no? El tercer método consiste en identificar cuáles trabajos están implicados en el bloqueo mutuo y terminar uno por uno, comprobando si el bloqueo se ha eliminado después de cada eliminación. Este es el más eficiente, no es tan efectivo por el tiempo que tarda en hacer la comprobación, ¿sí? Pero esto permite liberar el sistema lo más rápidamente posible y lo más eficiente posible. El cuarto método solo puede ponerse en efecto si el trabajo mantiene un registro, una instantánea de su avance, de modo que sea posible interrumpirlo y luego continuar sin iniciar el nuevo desde el principio de su ejecución. Este método es favorito para trabajos de largo plazo para ayudarlos a tener una pronta recuperación. Es necesario considerar varios factores para escoger a la víctima que tenga el efecto menos negativo sobre el sistema. Las más comunes son la prioridad del trabajo y el tiempo del CPU usado para el trabajo, los trabajos que terminan lo más pronto posible. La inanición es un problema relacionado con los sistemas
multitarea, donde a un proceso o un hilo de ejecución se le niega el acceso a un recurso compartido. Sin este recurso, la tarea a ejecutar no puede nunca ser finalizada. En un caso de inanición se ilustra perfectamente con la paradoja conocida como la cena de los filósofos de Edgar Dijkstra, precisamente, cuando se da el caso de que todos los filósofos toman el tenedor a la vez. La utilización de las prioridades en muchos sistemas operativos multitarea podrían causar que el proceso de alta prioridad estuvieran ejecutándose siempre y no permanecieran la ejecución de los procesos de baja prioridad. Ejemplo, si tenemos un montón de procesos cortitos y 2 o 3 trabajos grandes, pues siempre van a estar ejecutándose trabajos cortitos porque tienen una mayor prioridad, porque son más fáciles, utilizan menos tiempo de procesador, utilizan menos recursos y demás, y los procesos grandes siempre no podrían entrar al sistema a ejecutarse. Eso se llama inanición. Bueno, decíamos que con respecto a la cena de los filósofos, pues si todos están en la mesa, 5 filósofos se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y pensando. Cada filósofo tiene un plato de fideos y un tenedor a la izquierda del plato, obviamente. Para comer los fideos son necesarios 2 tenedores. Y cada filósofo solo puede tomar los 2 que están a su izquierda, ¿sí? O sea, vamos a tener ahí los 2 tenedores, pero solamente los que están a la izquierda. Resulta, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si cualquier filósofo toma un tenedor y el otro está ocupado, se quedará esperando a que el tenedor del otro se desocupe para poderlo utilizar él. Entonces, cada uno de los filósofos pues va a tomar uno de estos y va a estar esperando a que libere el otro y nunca lo va a liberar. ¿Por qué? Porque también está esperando a que libere el siguiente y el siguiente y nunca lo van a liberar porque están ocupados. Bueno, eso es precisamente lo que es un abrazo mortal. Una competencia por un recurso que no se puede liberar porque lo está utilizando otro. Si 2 filósofos adyacentes intentan tomar el mismo tenedor a la vez, se produce una condición de carrera. Ambos compiten por tomar el mismo tenedor y uno de ellos se queda sin comer. Eso es inanición. Si todos los filósofos toman el tenedor que está a su derecha al mismo tiempo, entonces todos quedarán esperando eternamente para que alguien libere el tenedor de la izquierda. Nadie lo va a liberar porque todos están esperando el siguiente. Entonces se van a quedar sin comer todos. A eso se le llama, lo que les decía, el death loop, ¿sí? Abrazo mortal. El problema consiste en encontrar entonces un algoritmo que permita a los filósofos que nunca mueran de hambre. Esto es la solución para los filósofos de Dijkstra. Por turno cíclico, ¿sí? Y esto se llama algoritmo round robin. Se empieza por un filósofo que si quiere puede comer y después pasa el turno al de la derecha. Cada filósofo solo puede comer en su turno. ¿Problemas? Sí. El número de filósofos es muy alto. Uno puede morir de hambre antes de que le toque su turno. Obviamente no ocurre eso, pero bueno, es una forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque pueden tener varios turnos. También puede ser que haya varios turnos, que se establecen varios turnos para hacerlo más claro. Supongamos que cada filósofo puede comer en su turno, tiene una ficha que después pasa a la derecha. Si por ejemplo hay 7 comensales, podemos poner 3 fichas en posiciones alternas entre 2 de las fichas
y entonces esto quedarían en cada dos filósofos, y esto produciría que puedan comer todos por lo menos de 3 en 3, y eso facilita todo. Si un filósofo A suelta el tenedor porque ha comido o porque ha esperado demasiado tiempo con el tenedor en la mano, pero todavía desea comer, vuelve a ponerse en cola para ese tenedor. Si el filósofo adyacente B está ya en esa cola de tenedor, entonces tiene hambre, lo toma, y si no, vuelve a tomar el A. El portero del comedor, ¿sí?, se indica o le indica más bien a los filósofos que abandonen la mesa cuando no tengan hambre y que no regresen a ella hasta que vuelvan a estar hambrientos. Y así se va llevando el turno. Esto parece chiste, pero así funcionan los algoritmos de ejecución de procesos dentro del equipo de cómputo. En un entorno informático, los recursos son como tenedores y los procesos en competencia son como los filósofos, cenando si el administrador de recursos no atiende a procesos y trabajos privados de recursos y planifica su completamiento final, entonces puede permanecer en el sistema siempre esperando la combinación idónea para que le den los recursos. Pero si no, si hacen esto, entonces se puede hacer. Entonces la sincronización de procesos, la administración de bloqueos mutuos, la administración de inanición, ¿sí? En los bloqueos mutuos, en los primeros sistemas, el bloqueo mutuo se conoció como abrazo mortal. Es ¿cómo se puede decir? Es un enredo, es una forma de que los recursos a nivel sistema eran solicitados, pero estaban siendo ocupados por otro, y él tenía unos, no los liberaba, y entonces eso generaba ese abrazo mortal. Con respecto a la administración de la inanición se presenta cuando una tarea o más son propuestas o puestas en espera por tiempo indefinido, porque no se manejan las prioridades para la ejecución de la misma. Entonces el bloqueo es un problema que ocurre cuando varios trabajos están en espera de recursos que están siendo utilizados por otros trabajos, mientras que la inanición está resuelto, o más bien es el resultado de la acción conservadora de la asignación de memoria, que como resultado no permite la ejecución de los trabajos, y eso es anidación. Hasta aquí la presentación. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.